Te habrá pasado ya varias veces que por una velita roja, por ver números en rojo, ya vendés. Luego el precio empieza a subir y comprás. Resultado de la operación, vendiste barato y compraste caro. Perdiste por miedo a perder. Pero, ¿por qué pasa esto? Hay explicaciones psicológicas y conocerlas es clave para entenderlas y detectarlas para modificarlas. Sin duda, uno de los últimos pasos en la evolución de todo trader consiste en ser capaz de alcanzar la mentalidad correcta a la hora de hacer trading. Al contrario de lo que podríamos pensar en un principio, la estrategia no es lo más relevante a la hora de ser un trader rentable. La pregunta es, ¿por qué dos traders con el mismo sistema, con la misma estrategia, tienen resultados diferentes? ¿Y qué vínculo tiene esto con las burbujas financieras? La psicología conductual ha demostrado que más allá de ser seres financieros, al estar en este ámbito, estamos dominados por nuestras emociones, siendo presa fácil de estas cuando nos enfrentamos al mercado. Es por esto que para poder sobrevivir en los mercados financieros es imprescindible saber cómo tenemos que actuar en todo momento y, lo que no es menos importante, conocer nuestras trampas mentales que nos encontraremos por el camino, que sin duda dañarán nuestros resultados si no las controlamos. Una aplicación sistemática de tu estrategia, junto con el seguimiento y las evaluaciones honestas de nuestros fracasos y éxitos, son signos muy claros de que estamos en el buen camino para convertirnos en un inversor ganador. Pero con tanto enfoque en la información y el análisis, a menudo nos olvidamos del lado humano de las cosas, nuestras emociones, nuestras debilidades, la parte de nuestro cerebro más primitivo de la cual tenemos muy poco control. Una mejor comprensión de algunos de los rasgos humanos que pueden afectar a nuestro trading nos van a hacer notoriamente mejores inversores. Las ideas del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, sobre impulsos humanos básicos condujeron, entre otras teorías, a lo que él denominó el principio del placer. Freud postuló que instintivamente buscamos la gratificación. Ya desde el nacimiento, lo primero que hacemos es buscar el placer y evitar el displacer, un impulso del que no podemos evitar escapar. En los mercados financieros, la búsqueda de ganancias es impulsada por el placer principalmente, y el motivo por el que evitamos el riesgo se debe a nuestra aversión a la ambigüedad, el arrepentimiento y más aún a las pérdidas. Estos dolores siempre presentes en nosotros, en nuestra vida, y que vamos a tratar de evitar, de escapar de ellos. Estos son los motivadores básicos humanos que podemos ver en nuestras acciones de la vida cotidiana, no solo en nuestras interacciones con los mercados financieros. De hecho, si lo pensamos un poco, podemos ver que nuestros esfuerzos como inversores para llevar a cabo la investigación financiera a través del análisis técnico o fundamental está impulsado por la necesidad de reducir la ambigüedad antes de tomar una posición, antes de ejecutar una decisión. Esto con el objetivo de disminuir el pesar y las pérdidas que podemos experimentar si una operación se estropea, si sale mal. El descubrimiento más interesante de todos los trabajos realizados para comprender plenamente este principio del placer y relacionarlo con el mundo de las inversiones fue realizado en 1979 por los investigadores Daniel Kahneman y Amos Tversky. Sus investigaciones demostraron que existe una asimetría, repito, asimetría en nuestra búsqueda del placer y nuestra aversión al dolor. Aversión, por si no lo sabes, quiere decir rechazo, o sea, rechazamos el dolor. Buscamos el placer y rechazamos el dolor. Toda esta investigación llevó a dar con la teoría llamada prospectiva, que le valió el premio Nobel a Kahneman en el año 2002. Antes de esto, los economistas en el pasado habían asumido como que había cierta simetría emocional en la pérdida y en la ganancia. Lo que se descubrió con la teoría prospectiva es que las personas valoran las pérdidas y las ganancias de forma muy desproporcionada. Intentamos evitar una pérdida, ya que para la mayoría es más dolorosa que el goce de una ganancia. Para ponerle números y que se entienda más, perder $5.000 para la mayoría es mucho más emocional que ganar $5.000. A continuación voy a relatar algunos de los sesgos humanos que pueden contribuir a que tengas errores y debilidades en tus métodos de trading. Sesgo de disponibilidad. Se basa en la tendencia a dar más importancia a la información que es fácilmente recordada o está disponible en nuestra memoria o que tenemos más a mano. En el trading, esto puede llevar a sobrevalorar ciertos eventos o noticias recientes y subestimar otros factores
factores relevantes. Por ejemplo, cuando el mercado sube, aparecen todo tipo de videos en donde se fomenta el mercado alcista, el bull run, que uno se hace millonario con memes. Esta información nos genera FOMO, o sea, miedo de perdernos esta oportunidad, y nos puede influenciar a tomar decisiones apresuradas o demasiado tarde, por lo que se recomienda buscar información variada de múltiples fuentes y no dejarnos llevar por el FOMO o por las noticias recientes. El efecto disposición es la tendencia de los inversores a vender activos que han generado ganancias de forma prematura, mientras que se aferran a activos que están perdiendo dinero. Este fenómeno se atribuye a la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky, que explica cómo las personas reaccionan de manera diferente a las ganancias y pérdidas, como ya mencionamos anteriormente. Para combatir este efecto, los inversores pueden, por ejemplo, apegarse a una estrategia, tratar de mantener el autocontrol, respetar los límites de las pérdidas, o sea, respetar el stop loss, y establecer objetivos de ganancias antes de abrir las operaciones. El sesgo de retrospección o visión 2020 es un fenómeno psicológico que hace que los inversores sobreestimen su capacidad para predecir eventos. En el trading, este sesgo puede llevar a los inversores a reinterpretar el pasado como si hubiera sido muy predecible. Por ejemplo, el precio de un activo después de un área de incertidumbre termina rompiendo al alza. Entonces, posteriormente, este trader diría: te lo dije, sabía que era alcista. El sesgo de retrospección puede tener un impacto perjudicial en el trading, ya que puede conducir a riesgos innecesarios. Por ejemplo, si un trader compra acciones que dan ganancias, puede creer que siempre supo que iban a dar ganancias y no que fue una cuestión probabilística. Sin embargo, si el mercado evoluciona negativamente y empieza a darle pérdidas, este trader puede creer que siempre lo esperaba así, que de alguna manera sabía que el mercado iba a ser bajista. Si atribuimos los resultados ganadores para nuestras propias habilidades, pero culpamos de las pérdidas a la mala suerte o al azar o a alguien más, entonces somos culpables de otra debilidad, el sesgo de la autoatribución. Y esto nos da el pie para hablar del siguiente sesgo, también conocido como sesgo del autobeneficio. Este sesgo se caracteriza por atribuir los acontecimientos positivos a uno mismo, los negativos a factores externos, solo atribuirnos los beneficios y no reconocer ni aceptar los fracasos como propios. Por ende, este tipo de trader nunca jamás en la vida va a poder aprender, ya que se aprende del error, y el error se detecta cuando uno mismo ve que se equivocó. Sesgo de mentalidad de rebaño. Es un sesgo psicológico que se produce cuando los traders siguen las decisiones de la mayoría, en lugar de analizar de forma independiente los riesgos y fundamentos de una inversión. Este sesgo se debe a la creencia de que si todo el mundo lo hace, debe ser la decisión correcta. Los traders que padecen este sesgo se sienten cómodos al saber que están haciendo lo mismo que los demás. Y como este sesgo es tan popular y tan masivo, puede provocar la formación de burbujas de mercado y desplomes. Por ejemplo, en la burbuja de las .com, muchos inversores compraron acciones de empresas tecnológicas sin hacer un solo análisis fundamental ni técnico. Como todos compraban, todos compraban. Esto llevó a una sobrevaloración de las empresas y a una caída estrepitosa de los precios de las acciones cuando la burbuja estalló en el año 2000. El sesgo de confirmación, o también conocido como te lo dije, es la tendencia que tenemos a favorecer la información que confirma nuestros propios prejuicios, independientemente de si la información es correcta o no, especialmente para las cuestiones importantes o creencias fuertes. Recopilamos pruebas y filtramos la información de forma selectiva a partir de nuestra memoria y otras fuentes que apoyan esas creencias. Tenemos una tendencia a descartar e ignorar la información que no apoya nuestra creencia previa, y esto, como podrás imaginar, aplica a todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el trading. En el trading, el sesgo de confirmación puede llevar a los operadores a centrarse en la información que respalda sus posiciones comerciales, creando un efecto de cámara de eco. Por ejemplo, un trader de futuros del S&P 500 podría seguir buscando análisis que respalden su visión alcista a pesar de ver señales claramente bajistas. Sesgo de aversión a la pérdida, o sea, rechazo a la pérdida. El sesgo de aversión a la pérdida es un sesgo cognitivo que hace que los inversores se centren en evitar pérdidas en lugar de buscar ganancias. Esto puede llevar a tomar decisiones irracionales, como por ejemplo vender acciones en ganancia demasiado pronto, mantener acciones perdedoras con la esperanza de que se
recuperen. Evitar inversiones incluso si los riesgos se consideran aceptables. Este sesgo tiene raíces evolutivas, ya que nuestros antepasados se centraban en evitar riesgos fatales para sobrevivir. Sin embargo, en el mundo de las finanzas puede hacer que los inversores tomen decisiones contraproducentes. Las personas que experimentan pérdidas con frecuencia son mucho más propensas a la aversión a la pérdida. Por eso, si perdés en el trading con regularidad, lo más probable es que sigas perdiendo. ¿Y qué tendrías que hacer en este caso? Hacer una pausa, un descanso muy largo. Seguir aprendiendo, seguir estudiando y practicar con dinero ficticio. La aversión a la pérdida es un sesgo cognitivo innato que resulta de muchos factores, entre ellos la constitución neurológica, el nivel socioeconómico y el origen cultural. Estos sesgos mencionados son solo algunos de los muchos impulsores del comportamiento que se pueden gestionar si se genera una cierta conciencia de ellos y si empezamos a documentar mejor nuestras inversiones y nuestro comportamiento en el trading. Ahora vamos a ver este gráfico de la función de valor, que es parte de lo que veníamos hablando, de la teoría prospectiva. Como veníamos diciendo, ganar es sencillo a nivel emocional, pero por otro lado, transitar pérdidas es de lo más difícil para la mayoría, y esto nos puede conducir a nunca querer asumir pérdidas y por consiguiente terminar perdiendo cuentas enteras. ¿Por qué? Porque perder nos genera un impacto emocional mucho más grande que ganar. Este diagrama que estamos viendo muestra las ganancias a la derecha y las pérdidas a la izquierda. La línea vertical es el grado de valor o la línea de impacto personal que tenemos, el impacto emocional, siendo los valores positivo disfrutados como placer y los valores negativos absorbidos como dolor. O sea, las ganancias se disfrutan y las pérdidas duelen. La investigación de Kahneman nos muestra que la curva de valor es cóncava para las ganancias y convexa para las pérdidas. En la parte de ganancias, la curva nos muestra que es altamente positivo pasar, por ejemplo, de 0 a $500, pero, por ejemplo, pasar de 500 a 600 ya no tiene mucho impacto emocional, ya que la curva se va aplanando, por lo que el punto de partida es importante. Pero lo más importante es que la curva es más pronunciada para la mayoría de la gente en el lado de las pérdidas, como se ve en este diagrama. O sea, nos genera un impacto emocional mucho más profundo una pérdida que una ganancia del mismo valor. Por otro lado, cuando la curva se aplana en la parte de las ganancias, tenemos más aversión al riesgo, o sea, lo evitamos mucho más. En la parte de las pérdidas, a medida desciende la curva, somos más propensos a tomar riesgo. ¿Pero por qué? Porque una pérdida probablemente segura genera rechazo, no se acepta, se busca evitarla. En trading, como ya todos sabemos, esto tiene resultados catastróficos. A medida que vivimos nuestras vidas, nuestra función de valor personal evoluciona a medida que asumimos más o menos riesgos durante diferentes etapas o situaciones de nuestra vida. Delinear y monitorizar tu propia función de valor personal probablemente no sea posible, es difícil, pero la comprensión de algunos de estos sesgos y efectos humanos pueden ayudar a identificar y controlar tal vez algunos de nuestros sesgos. Además, el aprender acerca de estos conceptos básicos como individuos, podemos empezar a entender algunas de las complejas interacciones humanas que se producen cuando se empiezan a ver los efectos de los grupos y de las masas en los mercados y en la vida empresarial. Estos incluyen fenómenos tales como el contagio emocional, el comportamiento de masas, que se ven reflejadas en momentos de avaricia en los mercados, en momentos de pánico en los mercados. Todo puede ser explicado en términos de la psicología y el comportamiento humano. Para finalizar, voy a dejar algunos tips para reducir la aversión a la pérdida. Se pueden plantear preguntas enfocadas a las recompensas potenciales en lugar de enfocarse en las pérdidas. Se puede intentar identificar el peor escenario y preguntarse cuál sería el resultado si se tomara una acción por sobre otra. Se puede empezar a trabajar en aceptar las derrotas y entenderlas como una cuestión natural del trading, de las inversiones, para centrarse más en generar mecanismos para minimizarlas, o sea, no evitarlas, ya que esto es imposible. Y más que fundamental, no tradear con la presión de operar con dinero que se necesita. Esto es clave y fundamental, ya que en esta situación es en donde más vamos a tener aversión al riesgo, aversión a la pérdida, y tradear va a ser casi imposible. Y ahora te recomiendo, para profundizar mucho más en el psicotrading, este librazo que es uno de los mejores en la temática y es el mejor resumen que vas a encontrar en todo internet.